Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Segunda de Samuel, capítulo 24. Así podemos entender un poco más y sacar algunas partes importantes de cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Antes de empezar nuestra recopilación, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más lleno de tu amor, de tus bendiciones, Padre. Bendito seas por siempre, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones. Guíanos en todo momento, Padre Celestial. Ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Gracias por tu amor infinito y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, entonces empezamos con nuestra recopilación de 2 de Samuel, capítulo 24. ¿Qué pasó en este capítulo? Pues a David, que estaba viviendo tiempos de paz, se le ocurrió la brillante idea, entre comillas, ¿verdad?, de hacer un censo. ¿Para qué? ¿Para qué son los censos? Pues para saber cuántos habitantes hay en su reino, ¿verdad? Cuántos habitantes él tiene, con cuántas personas son jóvenes, niños, mujeres y todo eso, para saber un poco. Pero era un poco más para el ego de David, ¿no? Para sentirse un poco, buscar con cuántos habitantes tiene su reino, pero buscando un poco la parte, como repito, de su ego, ¿verdad? Algo que no estaba bien ante los ojos de Dios. Por eso es que una vez más, como dice, la ira de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, a David se le ocurrió hacer un censo nacional y le dijo a Joab que tome un censo de todo el pueblo, de uno a otro extremo de la nación, para que yo sepa cuántos habitantes más. ¿Cuántos habitantes hay? Perdón, ¿cuántos habitantes tenía? ¿Verdad? Eso es lo que quería saber. Pero ¿era realmente importante? No era importante ni era necesario. El que sabía era Dios y con eso era suficiente. Era algo innecesario y no tenía por qué hacerlo, no tenía por qué contar, ¿verdad? Porque es el pueblo de Dios. Dios sabe ya cuántos hay. No era algo que Dios le haya dicho, es algo que a él se le ocurrió. Y como digo, más que nada, para alimentar quizás su ego, porque David era un hombre de Dios, pero seguía siendo un ser humano imperfecto como nosotros. Entonces, Joab le dijo, y aquí David debió escuchar, ¿verdad? Que Dios te conceda vida para ver el día en que haya en tu reino 100 veces más habitantes de los que ahora hay, pero no tienes derecho a glorificarte en la fortaleza de ellos. ¿Se dan cuenta? Eso era lo que David quería hacer en ese momento, glorificarse de la fortaleza de ellos, de saber cuántos había, cuánta gente tenía. Entonces, Joab le dijo, quizás sintiendo que estaba mal lo que él estaba haciendo, o quizás Jehová usándolo, le dijo algo muy claro, ¿verdad? No debes gloriarte en la fortaleza de ellos y que Dios te dé vida para ver 100 veces más de lo que hay. Entonces ahí David debió pensar, quizás tiene razón, quizás sea innecesario. Quizás mejor debo consultar con Jehová si debo o no debo hacerlo. Entonces, esto nos lleva a nuestra vida actual. Lo importante que es, como sabemos, que antes de tomar alguna decisión, orar, pedir guía de nuestro Creador, porque Él es el perfecto. Él es el que no se equivoca. Entonces, si hacemos lo que Él nos pide, si hacemos las cosas como Él nos enseña, sabremos que estamos haciendo lo correcto y sobre todo de acuerdo a lo que a nuestro Creador le agrada, a lo que Dios espera de nosotros, lo que Él desea que hagamos.
Entonces, una vez más vemos qué importante es la oración antes de tomar alguna decisión y consultar con Jehová. Si David hubiera consultado esto con Jehová antes de tomar él su propia iniciativa, decisión, probablemente hubiera evitado tantas muertes y lo que después pasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña? Lo importante en siempre poner a Dios primero, en consultar todo lo que hagamos con Él, en la oración, antes de hacer algo que vaya a desagradar a Dios, ¿verdad? Porque si no, va a tener consecuencias esas acciones. Pero dice, la orden del rey prevaleció. El rey no escuchó, quería que hagan el censo y así fue. Entonces Joab y los demás oficiales cruzaron el Jordán al sur de la ciudad, en el valle de Gad, junto a Jazer, pasaron Galaad, luego a Jotzi, Dan-Haan, los alrededores de Sidón, Tiro, ciudades de heveos, cananeos, al sur de Judá hasta Berseba. Entonces se fueron a todas partes, tal y como lo había pedido David, de extremo a extremo, para saber cuántos habitantes había, ¿verdad? Habiendo recorrido, dice, toda la tierra, completaron su tarea en 9 meses y 20 días. Ese fue el tiempo de censo que duró, 9 meses y 20 días. Y Joab informó el número del pueblo al rey. ¿Cuántos fueron? 800,000 hombres en edad militar en Israel, entonces probablemente entre 25 y 40 años, y 500,000 en Judá. 800 en Israel y 500,000 en Judá. Pero después que levantó el censo, una vez que ya se acabó todo, la conciencia de David comenzó a molestarle y oró a Jehová. ¿Por qué se sentía mal David? Si sabía que lo que estaba haciendo, o él creía que lo que estaba haciendo no estaba correcto. Pues se dio cuenta que sí. Se dio cuenta que había hecho mal. Se dio cuenta que no era necesario saber, que Dios ya sabía y con eso era suficiente. No era necesario saber cuántos habitantes había, porque esos son el pueblo de Dios que le pertenece a Él. Y el que tiene que saber cuántos hay es Él, ¿verdad? Entonces se sintió muy mal por lo que había hecho. David se sintió muy mal. Y entonces su conciencia le comenzó a molestar. ¿Y qué hacemos cuando nos sentimos mal? Especialmente que hemos hecho algo que quizás a Dios no le agrade. Pues oramos, ¿verdad? Y es lo que David hizo. La conciencia de David comenzó a molestarle y oró a Jehová. Lo que he hecho es terrible, dijo David. Perdóname, Señor, la maldad que hemos cometido. Vuelvo y repito, que ya lo dije 2 veces, era algo innecesario. Recordemos que el pueblo de Israel es el pueblo amado de Dios, que quien sabe cuántos habitantes hay es Él y que a nadie más le debe importar menos saber cuántos, porque era algo innecesario. Al día siguiente, entonces David pidió perdón, ¿verdad? Porque se sentía muy mal, pero no debió acercarse a Dios y consultar con Él antes de hacerlo para evitar esto. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, aprendamos de las cosas que vamos leyendo para no cometer los mismos errores. Antes de tomar decisiones en nuestra vida, simples o complicadas, pongamos a Dios primero, para luego no tener que afrontar las consecuencias de nuestras acciones. Así como David, ¿verdad? Que decidió hacer el censo y no consultó con Dios, no oró. Y ahora se sintió tan mal, tan terrible de lo que había hecho, ¿verdad?
Entonces al día siguiente la palabra de Jehová vino al profeta Gad, que era el profeta que atendía a David. Jehová le dijo a Gad, dile a David que escoja entre 3 cosas. Gad fue donde David y le dijo, Jehová dice, ¿qué prefieres? 7 años de hambre en la tierra, huir 3 meses delante de tus enemigos o 3 días de epidemia. Piénsalo y hazme saber la respuesta que le das a Jehová. Le dijo Gad, que era el profeta de Dios. Obviamente David estuvo pensando qué era lo mejor o el castigo más ligero, porque recordemos que así como nosotros tratamos de corregir a nuestros hijos y a veces tenemos que castigarlos para orientarlos, igual manera Dios lo hace, porque Él nos ama y lo hace con quienes Él ama, a quienes Él ama, que es lo que estaba haciendo con David, para que no vuelva a cometer el mismo error, ¿verdad? Entonces David dijo, es una decisión difícil, pero pero es mejor caer en las manos de Jehová que en la mano de los hombres. Obviamente, Jehová es más misericordioso y piadoso que los humanos, ¿verdad? Entonces, así lo hizo. Entonces Jehová envió una epidemia sobre Israel aquella mañana y duró 3 días. 70,000 hombres murieron a través de la nación. Miren, las consecuencias de lo que David hizo, ¿verdad? Pero cuando el ángel de la muerte se preparaba para destruir a Jerusalén, Jehová se apiadó y le dijo que se detuviera, que ya no hubiera más muerte, que se detuviera. Aquí aprendemos a conocer un poco más a Jehová, lo misericordioso y piadoso que es, porque Él pudo dejar que sigan muriendo por el castigo que había, el acuerdo que había hecho con David, que tenían que sufrir esta epidemia. Y obviamente muchos iban a morir. Pero vemos que nuestro Padre es misericordioso y piadoso. Y le dijo al ángel que se detuviera. Ya no más, ¿verdad? Entonces Jehová se apiadó y le dijo que se detuviera. El ángel estaba en ese momento en el campo de Araúna, el Jebuseo. Araúna obviamente vivía ahí, ¿verdad? Cuando David vio al ángel, le dijo a Jehová, qué mal se debe haber sentido David, ¿verdad? Qué mal. Y aquí vemos el corazón de David también. Entonces David le dijo a Jehová, yo soy el que ha pecado. ¿Qué han hecho estas ovejas? Que tu ira se encienda solamente contra mí y contra mi familia. Y acá vemos el corazón de David, que él dijo, ya no más muertes también, Padre. Castígame a mí. Yo soy el que cometí el error. Yo soy el que hice mal. Castígame a mí y a mi familia, pero ya no más a las personas. Entonces vemos cómo amaba a su prójimo, cómo no quería ver sufrir a los demás. No importa si él tenía que sufrir, pero no su pueblo. Y esto nos dice mucho del corazón de David, ¿verdad? Un corazón que ama, un corazón misericordioso hacia su prójimo. Y esto es obviamente algo que agrada también a Jehová. Aquel día Gad vino ante David y le dijo, ve y edifica un altar a Jehová en el campo de Araúna el Jebuseo. David hizo lo que Jehová le había ordenado a través de Gad. Entonces acá vemos también que David estaba muy arrepentido de lo que había hecho y que David inmediatamente pidió perdón a Dios, pero aún así tuvo que asumir las consecuencias de sus acciones.
Cuando Araúna vio que el rey y sus hombres se acercaban, le salió a su encuentro y se postró en tierra con su rostro en el polvo. Probablemente este hombre, Araúna, era un hombre que amaba a Jehová, un hombre temeroso de Dios y bastante humilde, ¿verdad? ¿A qué han venido?, preguntó Araúna, y David respondió: a comprarte el campo a fin de edificar un altar a Jehová para que él detenga la plaga. ¿Y qué dijo Araúna? Dijo: ok, ¿a cuánto me vas a dar para poder vendértela? No. Se ve que era un hombre que amaba a Jehová, un hombre también misericordioso y bastante dadivoso. Le dijo Araúna al rey: aquí tiene bueyes para el holocausto y puede usar los instrumentos de la trilla y los yugos de los bueyes como leña para encender el fuego en el altar. Tómela, mi señor. David le dijo que quería comprarle el campo, pero Araúna le dijo: tómela, tómela. Y también tiene los bueyes para el holocausto, los instrumentos de la trilla, los yugos de los bueyes, todo lo que necesitaba es tuyo. Le dijo: tómalo, ¿verdad? Pero ¿qué le contestó David? Vemos un hombre humilde que amaba a Dios, un hombre temeroso de Dios, y por eso sería que Dios lo protegió y evitó que se enfermara o que vaya a morir, ¿verdad? Araúna era un hombre que Dios también amaba. Entonces le dijo: coja todo se lo doy, le dice, y que Jehová acepte su sacrificio. Pero el rey le dijo a Araúna: no acepto el campo como regalo, lo compraré, porque no quiero ofrecer a Jehová mi Dios holocaustos que no me hayan costado nada. ¿Se dan cuenta? Y aquí vemos otra vez, no solo vemos a David como un hombre temeroso de Dios, misericordioso, que piensa en su prójimo, que ama a su prójimo, sino que trata de hacer las cosas, o no trata, hace las cosas justas, hace las cosas para que agraden al Señor. David era un hombre temeroso de Dios y que amaba a Jehová con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su alma. Y claro, seguía siendo un ser humano imperfecto como nosotros, cometía errores, pero ya no pecaba más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Le dijo: no lo acepto porque no quiero dar a Jehová mi Dios holocaustos que no me hayan costado nada. Y eso también nos lleva a que a veces hacer lo correcto en nuestra vida diaria es difícil. Hacer las cosas como Dios nos pide a veces es difícil, pero no es imposible. Si lo deseamos de corazón, si pedimos a Dios que nos ayude, Él estará con nosotros para darnos la fortaleza para hacer siempre lo correcto. Porque como dice, si deseamos a veces, las cosas nos van a costar. Es difícil, no es fácil. Pero lo que hagamos para Dios debemos hacerlo con todo el amor que tenemos para Él, porque deseamos agradarle de corazón. Queremos hacer las cosas demostrándole cuánto lo amamos, cuán agradecidos estamos por su infinito amor. Entonces, hacer lo correcto, hacer las cosas como Dios nos pide, no es fácil. Pero si deseamos de verdad, todo es posible si lo ponemos a Él, porque es Él quien nos va a ayudar en el camino a hacer las cosas correctas como Él desea que las hagamos. Entonces, acto seguido dice: David le pagó el campo y los bueyes con 600 gramos de plata, al parecer un poco más de lo que era lo normal. Le dio quizás un poco más de lo justo, porque David era un hombre misericordioso también y que amaba a su prójimo. Y nos enseña que en nuestra vida diaria debemos aprender a ser así.
ser misericordiosos con nuestro prójimo, tratar de dar más de lo que nos piden, ¿verdad? Tratar, como Jesús nos enseñó, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como quisiéramos que nos traten a nosotros, hacer a los demás lo que deseáramos que nos hagan también a nosotros, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, en lo que hagamos, lo hagamos con amor, por complacer a nuestro único Dios verdadero. Entonces, David edificó ahí un altar a Jehová y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Y aquí vemos también cuánto Dios ama a los animales, ama a su creación, ama tanto la vida, ama tanto a los animales, que sacrificar un animalito para Jehová es más que suficiente, porque para Él es importante la vida de los animales, de su creación, ¿verdad? Entonces ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová respondió a su oración, y la plaga se detuvo. Y acá nos enseña una vez más lo maravilloso y misericordioso que es nuestro Dios, y que no importa cuán alejado estemos de Él, cuántas veces hagamos pecado o errado, si deseamos realmente de corazón cambiarle nuestras vidas, lo primero que debemos hacer es pedir perdón y aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, para tener la oportunidad de vivir eternamente y luego, obviamente, poder bautizarnos y entregar nuestra vida a nuestro Creador. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.